son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. ¿Cómo es que se maneja administrativamente? No les sabría decir, pero Manuela les informará. Nosotros sacamos en el año 1 6 números. El primero se llamó Lucha de Clases, después sacamos Capitalismos de Izquierda, Escrituras, que se llama Cuidar, Curar, otro que se llama Militancias, y el último fue el otro, El Sujeto, la Masa. Y este año sacamos ya la mitad de los ejemplares del segundo año, salen 6 por año. El primero fue dedicado a la educación, el segundo, que se llama Instante de Peligro, no sé por qué no lo trajimos, y el último que salió es este que se llama Ciudad. La idea de la colección es recuperar un poco la práctica de la escritura ensayística. Capaz que algunos ya me escucharon decir esto en otros lados. Que nos da la impresión de que no tiene muchos espacios en Uruguay en este momento. Hay sí una escritura académica que circula por los carriles académicos, por las revistas arbitradas, por los debates que son propios de las instituciones. Hay también periodismo, un poco más o un poco menos atento al análisis o al debate, pero en general siempre muy atado a la agenda y a lo que está ocurriendo. Y nosotros nos proponíamos un tipo de escritura, un registro que se permitiera pensar en los temas de una forma, en primer lugar, sin tantas ataduras a los protocolos académicos y sin tantas ataduras a las demandas y las exigencias del debate de actualidad. Es decir, que nos diera al mismo tiempo la posibilidad de pensar los temas un poco con más distancia y como más largo plazo, y al mismo tiempo con la libertad de hacer una especie como de work in progress, de ir pensando a medida que se escribe, de tal manera que algunas veces, bueno, somos nosotros, en general siempre escribimos los miembros del equipo, pero además invitamos gente, algunos temas se van retomando, además de la sección del dossier, digamos, del tema de cada número. Tenemos una sección que se llama Etcétera, en la que hay artículos sobre otras cosas diversas. Y bueno, en general lo que nos proponemos con la revista es eso, lanzar algunas cuestiones como para que puedan ser pensadas con un aliento un poco más largo que el que suponen los temas que se están discutiendo de pronto en columnas de prensa y esas cosas. Y también al mismo tiempo sin los compromisos de una publicación académica que debe más bien mantener un diálogo obligatoriamente con otras cosas que se han publicado recientemente, encuadrarse dentro de cierto paradigma, etc. En ese sentido queríamos tener una publicación que abriera espacios como de más libertad para pensar los temas. No siempre todos los que la hacemos y todos los que escribimos estamos de acuerdo alrededor de los asuntos que tratamos. Muchas veces tenemos perspectivas distintas. Escribimos desde distintos lugares disciplinarios también. No todos tenemos la misma formación. Y bueno, nos parece interesante que en general la gente que está vinculada a lugares como la universidad, la educación,
algunas facultades específicas que trabajan en el área de lo social, la gente que está vinculada a la política. Nos parece interesante que puedan tener ese intercambio con nosotros, ¿no? Que puedan leernos, que puedan eventualmente escribir si tienen algo para decir. En fin, eso, que nos conozcan. Vinimos hoy un poco a eso, a que nos conozcan. Muchas gracias a todos por haber venido. Les voy a presentar a los que están en la mesa. Antonio Romano, Santiago Cardoso, Sandino Núñez, yo soy Soledad Platero. Muchas gracias. Buenas tardes, en realidad, muchas gracias por estar. También con muchos se trata de un reencuentro, así que bueno, para nosotros es un gusto poder iniciar esta charla del día de hoy, que en realidad desde hace algún tiempo, cuando pensamos en el convenio, lo que pretendíamos es que fuera una charla que se mantuviera en el tiempo, y que esa charla que se mantiene en el tiempo también tiene algunas formas de materializarse, como es a través de los convenios, ¿no? El convenio de alguna manera supone esto, ¿no? La búsqueda de un encuentro, cómo generar las condiciones adecuadas que hacen posible que podamos seguir intercambiando, conversando, y al mismo tiempo también para nosotros es fundamental, complemento lo que planteaba Soledad, porque este proyecto no tiene otra clase de financiamiento salvo la existencia de suscriptores, ¿no? Es decir, hay un vínculo directo entre, ¿no?, lo que es la revista y las condiciones materiales de existencia, que tiene que ver con que cada uno de los que se suscriben hace posible que este proyecto siga adelante, no tiene ningún tipo de apoyo, publicidad, ni institución que lo sostenga, ¿no? Y por otro lado también hay otra cosa que es importante, que nosotros lo pensamos desde el comienzo, es que bueno, el trabajo de escritura es un trabajo como cualquier otro, y supone también el hecho de que quienes escriben puedan cobrar por su trabajo, ¿no? Entonces, parte, digamos, del proyecto tiene que ver con estas coordenadas, digamos, de la independencia a la hora de la definición de lo que queremos publicar, sobre lo que queremos trabajar, y por otro lado también este pacto de alguna manera con los lectores, que si se fortalece a través de FENAPE, nos parece que puede ser como una manera de ir manteniendo esta conversación en el tiempo. Yo pensé la charla, cuando estuvimos conversando sobre el tema, era poner en relación tres conceptos, tres categorías, algo más que eso, porque en realidad no sabría muy bien cómo definirlos, y voy a intentar ensayar alguna forma de relación entre estos tres términos, que son pensamiento, ensayo y política, apelando un poco a lo que yo sé, en esto que planteaba Soledad, que tenemos como diferentes lugares de inscripción institucional y formaciones diferentes. Yo desde hace algún tiempo me vengo dedicando a la historia de la educación, y desde ese lugar es que me gustaría hacer como la referencia a la intervención. Lo primero es hacer como una referencia histórica para pensar la tradición de los ensayos en el Uruguay. Uno necesariamente tiene que remitirse a la década de los 60 y particularmente, digamos, a la publicación de un texto que, bueno, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, pero que muestra la madurez de lo que sería esta tradición del ensayo, que es la antología del ensayo uruguayo que publicó, ¿no?, Claudia Subo. Uno ahí puede encontrarse con, ¿no?, esta tradición de pensamiento, que de algún modo tradición de escritura, que tiene como una larga presencia en nuestro país. Pero también uno podría hacer una suerte de genealogía, ¿no?, y rastrear de la década de los 60, ir algunos años atrás, particularmente la década del 30, y uno ahí un momento bastante particular, porque fue precisamente en ese contexto, la década de los 30, que se va a producir un acontecimiento importante en la historia de la universidad, que es precisamente la separación de enseñanza secundaria, la provincia mayor de la Universidad de la República, ¿no? Particularmente, digamos, en 1935, y se concreta a partir de 1936. Es precisamente ese momento, el momento de separación de la enseñanza secundaria de la universidad, que va a aparecer una revista que se llama Ensayos, una revista que publica Petit Muñoz,
y que tiene algunas características que me gustaría como recuperar como para pensar esta tradición del ensayo y de la relación que existe, digamos, entre, ¿no?, pensamiento, política, ensayo, y voy a agregar esta otra cuarta categoría que sería educación. La revista Ensayo, que se publicó entre 1936 y 1939, en realidad era y tenía algunas características particulares, además de que es una muy linda revista. Yo los invito, está en formato virtual, pueden verlo en archivos periódicos, ese gran proyecto de Lisa Bloch, que ahora se convirtió en Anáforas, que depende de la Facultad de Información y Comunicación, donde están digitalizando una cantidad muy importante de publicaciones y revistas. Bueno, ahí ustedes se pueden encontrar con la revista Ensayos, están digitalizados todos los tomos. Una revista que salió en forma periódica, después en forma interrumpida, en el periodo de 1936 y 39. ¿Cuál era la característica que tenía Ensayo, ¿no? Tenía dos particularidades, ¿no?, que precisamente nos permiten pensar la relación entre ensayo, política y también, como les decía, educación. La revista fue concebida, ¿no?, como un modo de intervención de una de las agrupaciones, la agrupación Universidad, que se postulaba en ese momento, ¿no?, a las elecciones para consejeros docentes en el Consejo de Educación Secundaria. Es decir, ¿no?, ese comienzo interesante, digamos, ¿no?, la revista, una revista con una potencia interesante. Hay dos artículos que yo les recomiendo sobre esta revista, uno de Ari Correta y hay otro de Pia Batista, más reciente, donde específicamente trabajan sobre esta revista, la revista Ensayos. Y uno puede ver, yo voy a simplemente mencionar algunas características, porque tampoco es el caso, pero me gusta señalar esto de que es un modo de intervención política, es decir, hay una agrupación que participa de un proceso electoral, ¿no? Esa agrupación es la agrupación Universidad, y que para intervenir en el debate publica una revista de ensayos, ¿no? Es decir, la revista Ensayo y el ensayo está fuertemente vinculado a esa coyuntura política, y está vinculado a una coyuntura política, digamos, atravesado no solamente por la contienda electoral, sino además por una coyuntura particular que era justamente la dictadura eterna, ¿no? Entonces la revista y Petit Muñoz y el grupo que acompaña a Petit Muñoz se define no solamente por participar en el proceso de elecciones, sino además también por una clara postura antiterrorista, ¿no?, y una clara postura a favor de la República Española, ¿no? Es decir, hay como algunas características que son propias, que de algún modo definen el perfil, y uno lo puede ver, digamos, cuando uno se acerca a la revista. Un segundo dato interesante a propósito de esta revista, y es que se plantea el ensayo como forma de intervención política en una coyuntura que toma posición, ¿no?, en las elecciones del Consejo de Enseñanza Secundaria, pero también posición en relación a la política nacional y la política internacional, ¿no? Hay una tercera, digamos, cosa que me gustaría mencionar, y es que esta revista también debate con otra revista, que en ese momento, como ustedes saben, digamos, en el 36, las elecciones al Consejo de Enseñanza Secundaria, no gana la lista Universidad. Yo creo que eso daría para otra discusión de por qué esa agrupación, que en realidad era la que mantenía la tradición de la enseñanza secundaria universitaria, es la que pierde. Gana la lista, gana las elecciones una lista, Autonomía y Reforma, que era la lista de Eduardo Santarán Herrera, y Santarán Herrera publica a su vez otra revista, ¿no?, una revista que es Anales, probablemente también la conozca, Anales de Enseñanza Secundaria, que es una revista oficial. Quien va a publicarla en realidad es Carlos Lacalle, el padre del editor, el padre, un tipo muy inteligente por otro lado, tipo de derecha inteligente, ¿no?, digamos, de los que faltan, de los que uno quisiera que hubiera más, ¿no? Honestamente, porque realmente cuando uno lo lee uno queda impresionado. Lacalle, en realidad cercano a Santarán Herrera, digamos, sabe que, digamos, el proyecto de la afirmación de la enseñanza secundaria, que en ese momento habían logrado ganar las elecciones, no se iba a consolidar si no había también una acción de debate y de intervención en el campo, y a través de otra revista que es una revista oficial, en este caso Anales de Enseñanza Secundaria, ¿no? Es decir, una revista, digamos, que estaba vinculada a la institucionalidad, pero también estaba vinculada
a posiciones que la acercaban, porque obviamente Santa Elena Herrera estaba mucho más cercano al terrorismo, obviamente, y esa es una paradoja y un problema que tiene, ¿no?, la propia constitución, digamos, de la enseñanza secundaria. Un par de datos más, porque tampoco somos tres y no quiero como extenderme. Una característica que tenía esta revista, ahora vuelvo a ensayos, es que, ¿no?, esto yo les comentaba que era una revista publicada por una agrupación, la agrupación Universidad, que también a su vez tenía otras formas de difusión, porque tenía un boletín. La revista, en realidad, el ensayo era una modalidad particular de intervención distinta del boletín, ¿no? Surge en un contexto político autoritario, con un posicionamiento político definido contra la dictadura, y tiene como una de sus principales secciones la sección de pedagogía, ¿no? Esto también es interesante, digamos, ¿no? Es una revista de intervención política, posicionamiento, pero que pretende, digamos, definir en un contexto determinado posicionamiento en relación a la pedagogía. Y esto se ve cuando vemos la segunda lección del Consejo de Enseñanza Secundaria. Se va a publicar ensayos, probablemente ustedes también lo conozcan. Hay un texto que uno diría muy interesante en la pedagogía de enseñanza secundaria, que es Ensayo sobre enseñanza secundaria, de Emilio Zunfelder. Este texto, digamos, que fue publicado también por la agrupación Universidad y por la revista Ensayos, es la compilación de las intervenciones que había realizado Emilio Zunfelder en el marco, digamos, de lo que había sido la publicación de la revista Ensayos. Se publican, unificados en un libro, como parte, digamos, de la contienda electoral, digamos, 4 años después del 36. La agrupación Universidad compila estos textos, los presenta, los publica, y el candidato de la agrupación Universidad, en este caso es Emilio Zunfelder, que es el que había producido estos textos, ¿no? Me parece que esta historia, pequeña historia, muestra una conexión estrecha, ¿no?, que tuvo en sus comienzos el ensayo como una forma de intervención política, y donde esta forma también de intervención política buscaba traducirse en una posición pedagógica. E insisto, voy a retomar esta idea de traducción, ¿sí?, porque no hay una identidad entre la posición política y la posición pedagógica, pero sí hay una voluntad de intervenir pedagógicamente, y la intervención pedagógica es una traducción de la posición política. La revista refleja y sintetiza de alguna manera una tradición de pensamiento incipiente pero poderosa, que de algún modo forma parte de la historia de la enseñanza secundaria, ¿no? Y es esta idea de, yo diría que está vinculado a un proyecto que es esta voluntad de construir una suerte, digamos, de pensamiento pedagógico nacional. Un pensamiento pedagógico nacional que de algún modo intenta dialogar con la producción del resto del mundo, pero leído desde un lugar particular, con la pretensión de construir un lenguaje propio. Me interesa en particular enfatizar esta idea de la importancia de la toma de posición política, que va acompañado por la necesidad de encontrar una traducción pedagógica a esta posición política, ¿no?, lo cual muestra que no existe una traslación directa, ¿no?, sino que ese proyecto de algún modo implica o presupone una búsqueda de un lenguaje del cual disputar, ¿no? El lenguaje pedagógico no se identifica con el lenguaje político, aunque obviamente las posiciones políticas buscan una traducción en el campo pedagógico. Este es el comienzo de la autonomía. Y me parece que, por eso lo traigo, porque me parece que si queremos pensar las condiciones de posibilidad, ¿no?, de la autonomía en la actualidad, es necesario pensar, ¿no?, la necesidad de un lenguaje específico, un lenguaje propio, recuperar esta tradición. Sin la recuperación de este lenguaje, el debate en el campo de la educación se convierte en un a favor y en contra, ¿no?, o con posicionamientos a priori que dificultan de alguna manera, o mejor dicho, que dificultan la propia existencia de la idea de autonomía. La idea de autonomía tiene que ver y está fuertemente vinculada con un lenguaje y términos en los cuales se plantea debatir.
Si no actualizamos este punto, me parece que la batalla está perdida. ¿No? Entonces, por eso me parece, el ensayo, ¿qué sería en este contexto? Es un medio privilegiado para la expresión de esas posiciones, ¿no? Ensayo escrito, ensayo pedagógico, dos dimensiones de una misma práctica de construcción de un campo con una cierta especificidad. Ahora, para cerrar, me gustaría hacer referencia, para no extenderme más, porque me parece que voy a traer y voy a leer brevemente para ir viendo cómo esto estaba presente incluso tiempo atrás. Estaba presente esta idea, yo creo que esta tradición de un lenguaje específico y esta manera de pensar el ensayo vinculado al campo de la educación y a la construcción del campo, estaba vinculado tiempo atrás, y para esto voy a traerles el discurso que dio Baffarrera cuando se inauguró el diálogo, ¿no? Es decir, la piedra fundacional, ¿no?, de este edificio, porque me parece que nos da las coordenadas precisamente de cómo estaba pensando Baffarrera y cómo de alguna manera uno puede anclar desde la manera que él planteaba esta tradición del pensamiento. Dice Baffarrera, dejamos clausurado, ¿no? Además me parece impresionante la vigencia, 111 años tiene, ¿no?, este discurso. Después para que lo podamos calibrar y tal. Dejamos clausurado, dice Baffarrera, este acto, y el único sentimiento posible es de felicitación ante la esperanza de poder ver al fin nuestra enseñanza secundaria desenvolverse con libre amplitud, independizada de trabas materiales. El único posible, sin duda. Pero para el que quiera plantearse esta pregunta tan natural, ¿qué va a hacerse aquí? Para los que tenemos en ello un poco de responsabilidad, sobre todo, aquel sentimiento se matiza con otro más o menos inquietante. Nada más azaroso y delicado que esta obra de planear y realizar la educación, en tanto que bien y en tanto mal que puede hacerse. Es como construir otro edificio. Para el material, cimentación sólida, reglas ciertas y sobre todo un plan científico, el plazo fijo y la realización asegurada. Para el otro, la incertidumbre, el eterno tanteo, el error posible siempre, aún para la voluntad más sincera, reparaciones indefinidas, derrumbes constantes, casi necesarios, la obra entera expuesta a padecer por dos clases de malos arquitectos, los que dejarían deteriorarse en la inactividad y los peligrosos autores de planes totales que arrasarían hasta el cimiento las bases tan penosamente levantadas, y en cuanto a la conclusión, imposible y ni siquiera deseable, ¿no? Parece muy interesante cómo sitúa, ¿no?, esta construcción de ese segundo edificio que acompañaría ese edificio material, y que me parece que ubica esto de que, ¿no?, la pedagogía es un ensayo permanente, supuesto, digamos, a estos avatares, y que de algún modo recuperar esta tradición, ¿no?, me parece que es parte de la recuperación de un modo de ubicarse en relación a la construcción del campo, que tiene que ver con la recuperación del ensayo, pero también que tiene que ver con la recuperación, digamos, del proyecto de construcción de ese otro edificio de la pedagogía nacional, ¿no? Entonces me parecía que, bueno, en este edificio, hace 111 años se decía esto. Me parece que todavía hay como elementos en los cuales uno puede abrevar como para pensar la fecundidad de estos cruces entre, ¿no?, ensayo, pensamiento política y educación. Y gracias.